Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos a este interesante tema. Si sale una cosa rara, pues ya creo que no. Que es la primera vez que está saliendo. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal de Laico a Laico. Vamos a ver lo que viene siendo el magisterio de la Iglesia Católica. Este primer programa trata de la encíclica Quam Grave, que fue la primera encíclica que se escribió, le escribió el Papa Benedicto XIV, que fue el Papa número 247 de nuestra Iglesia. Es una encíclica muy interesante porque nos va a mostrar las sanciones a las cuales se hace acreedor una persona que se hace pasar por sacerdote y también algún sacerdote que sí lo sea pero que esté suspendido o que propiamente todavía reciba lo que le llamaban las órdenes mayores. A continuación, mi compañera y conductora Elizabeth les va a hacer una invitación. Pues no olviden también compartir este programa, va a estar muy interesante, no se lo pueden perder. Y no olviden también compartirlo, tenemos nuestras redes sociales, ya saben, nos pueden encontrar en YouTube y Facebook como de Laico a Laico. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida que regresemos ya nos metemos a este interesante tema que esperemos que sea de su agrado y sobre todo que sea de formación para que todos nos interesemos en conocer pues todas las encíclicas que han escrito los papas, las cuales tienen una gran riqueza, nos sirven para nuestra formación y lo más importante, para que nos enamoremos cada día más de nuestra Iglesia y de Dios y lo sirvamos mejor. Enseguida volvemos y regresamos para ver este interesante tema. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Después de estos comerciales, volvemos ya para propiamente ver nuestro tema. Antes de ver propiamente lo que es el documento Quam Grave, quiero leerles un pequeño apartado de un libro muy interesante que se llama Historia de la Iglesia Moderna, que es de la colección Sapientia Fide, que viene de lo que viene siendo España. Nos menciona la página número 308 de este interesante libro que el Papa Benedicto XIV fue reconocido llamado el Papa Ilustrado. Menciona el libro: en el centro del siglo asciende el pontificado el hombre más original de la serie, Benedicto XIV, llamado Prospero Lambertini, arzobispo de Bolonia. Él fue papa del año 1740 al 1758. Su elección acontece inesperadamente mediante una votación prácticamente unánime, realizada el 17 de agosto de 1740. Tras 6 meses de conciertos y desconciertos en el cónclave, en los que se agitan en facciones diferenciales los cardenales de las diversas filiaciones políticas. O sea, como podemos ver, fue un papa que fue muy estudioso, fue muy erudito en lo que viene siendo varias ciencias, entre ellas pues código de derecho canónico, y esta primera encíclica la vio como una gran necesidad. Justamente la encíclica se llama Quam Grave, ¿verdad?, que significa sobre la tumba del pontífice, la cual en su primera página dice que está dirigida a patriarcas, arzobispos y obispos ordinarios de cada localidad, pero también es importante que nosotros como laicos la conozcamos, porque recordemos que el magisterio de la Iglesia es uno de los pilares sobre los que se basa nuestra fe, aparte de la Sagrada Tradición, aparte de lo que es la Sagrada Escritura y obviamente lo que es la historia de nuestra Iglesia. Es importante también lo que es el conocer el magisterio, porque estas encíclicas las han escrito los papas a lo largo de la historia, inspirados por el Espíritu Santo, y el
dependiendo pues las circunstancias que en ese momento se estaban viviendo en la iglesia, para lo cual pues viene siendo muy actual, ¿verdad? El primer punto nos muestra algo que es muy importante. Dice que pues es grave, es un horrendo y grave crimen que cualquier persona no vestido de sacerdote se haga pasar por sacerdote, es decir, una persona común, un laico, un seglar, alguien que realmente pues lo vio como una oportunidad, pues a lo mejor para hacer negocio, para hacer diversas cosas que no se deben. En esto pues está usurpando una función tan importante dentro de nuestra iglesia católica como es el sacerdocio, ¿verdad? Menciona también que tiene unas bases en unas instituciones apostólicas. Menciona que, bueno, ya por ahí algo se había mencionado en del tema, concretamente el Papa Pablo IV, Sixto V, Clemente VIII y Urbano VIII. Dice aquí, según el cual se establece que cualquiera que haya sido descubierto celebrando misa sin tener el carácter sacerdotal debe ser entregado al foro secular para una justa sanción. Es decir, en este primer punto, el Papa pedía que la persona que está usurpando pues esa función sacerdotal fuera entregado a lo que viene siendo pues prácticamente la justicia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se le aplicara un castigo y sirviera pues hoy que como ejemplo para que nadie más lo hiciera. Como podemos ver, o si ya ustedes tienen el conocimiento, bueno, retomando un poquitito lo que es actualmente, el orden sacerdotal es uno de los 7 sacramentos de nuestra iglesia. Es un sacramento de comunidad y el cual la persona que lo ordena sacerdote, el señor obispo, pues es porque es una persona que ha sido llamado a esta importante vocación, para lo cual requiere toda una preparación. Ya depende si es sacerdote religioso o diocesano. Por lo cual nos sirve un poquito de contexto para ver que no cualquier persona, aunque sea católico, aunque sea una persona muy estudiada o muy creyente, pueda usurpar alguna de estas funciones. Elizabeth, ¿algo que nos quieras comentar? Pues yo también quiero comentarles que debemos recordar que el sacerdote es sacerdote para siempre. Y pues que esta orden se le va a quitar, pues inclusive pues con nada, inclusive si pues se cambiara pues de religión. Y también nos viene para nosotros que nosotros debemos también conocer el nombre de nuestro párroco y también conocerlo para evitar precisamente pues, estas situaciones. Y bueno, en esta primera parte también, y aterrizándolo a nuestro tiempo, bueno, es algo que también nosotros debemos conocer, porque justamente como dice Elizabeth, o sea, ahí es importante conocer, bueno, quiénes son los sacerdotes de nuestra diócesis, quiénes son los sacerdotes que están sirviendo en nuestra parroquia, o si no tenemos parroquia, bueno, en la capellanía o en la rectoría, o en el templo más cercano. ¿Para qué? Pues justamente para evitar sorpresas. Volvemos aquí a lo que viene siendo este documento, en el cual menciona el punto número 3, que pues lo consideran un privilegio el hecho de que alguien que no es sacerdote pues celebre lo que viene siendo sacramentos. Recordemos que para que un sacramento sea válido, pues debe de ser celebrado por un sacerdote ordenado, y sobre todo también un sacerdote que, aparte de ser ordenado por un obispo, en este caso, también debe de ser un sacerdote que esté en funciones, es decir, que no sea un sacerdote que esté suspendido, para que los sacramentos o el sacramento que esté celebrando sea válido. En el punto número 4 de esta interesante encíclica del Papa Benedicto XIV, nos muestra el Romano Pontífice algo muy importante que ellos lo llaman, se menciona que se llama degradación verbal, ¿verdad? Es decir, se pronunciaba una sentencia sobre aquella persona que estaba usurpando esa identidad. Y ojo, no solamente va para los seglares que se hacían pasar por sacerdotes, sino que inclusive también había personas que pues a lo mejor estaban o eran religiosos o hermanos legos o tenían alguna función dentro de la iglesia, que justamente también se les hacía fácil tomar esta identidad de sacerdote. Entonces esto también está establecido, ¿verdad? En primera instancia, en este documento nos va mostrando cómo la sanción va desde una degradación verbal, pues propiamente ya hasta querer entregar a la persona a la justicia.
todo esto va bien dependiendo, bueno, qué tan grave había sido la falta. ¿Algo que nos quieras comentar, Elizabeth? Recordemos que también pues hacerse pasar por alguien que no eres, pues también te conviertes en fraude. Y pues nosotros debemos estar conscientes de esto, que no también hacemos pasar por quien no somos. Igualmente en aquella época se daba mucho también las personas por querer ganar dinero, usurpaban pues los derechos en sí de los sacerdotes. Así es, por eso que a raíz de toda esta problemática, el Papa Benedicto XIV vio la necesidad justamente de hacer esta primera encíclica. ¿Para qué? Para que fuera conocida dentro de toda nuestra Iglesia cristiana católica. Pero ojo, aquí es algo muy importante. Las encíclicas del Magisterio de la Iglesia, aunque hayan sido escritas hace tiempo, que al final vamos a ver de qué año es esta primera encíclica, no lo debemos ver como algo que ya pasó, algo decir, bueno, pues eso fue pasado y ahorita actualmente esto para qué nos sirve. Bueno, el conocer el Magisterio de la Iglesia, aparte de que es uno de los pilares de nuestra fe, nos sirve justamente para ver toda esa riqueza espiritual que tiene nuestra Iglesia y cómo efectivamente los papas, inspirados por el Espíritu Santo, han escrito diversos encíclicas, exhortaciones, documentos, homilías, etcétera. ¿Para qué? Para que justamente nosotros como cristianos católicos nos vayamos guiando, o más bien Dios nos vaya guiando por medio de estos documentos. Por lo que una primera invitación que nosotros le hacemos a todos los bautizados, especialmente nosotros los laicos, que muchas veces tenemos la costumbre o la formación de leer estos documentos, que los consultemos. De hecho, este documento, los documentos de los papas, los puede uno encontrar en la página del Vaticano. Hay veces que el documento viene en italiano o viene en algún otro idioma. En el caso de este documento, originalmente venía en italiano, pero bueno, ya al abrir la página había la opción de traducirlo al español para imprimirlo, que fue así como le hicimos para darle por ahí una leída. Menciona también, siguiendo con el documento, dice el punto número 6, que bueno, hay diversas sanciones que establecen los cánones. O sea, los cánones son los artículos o son parte del código del derecho canónico, el cual es la ley, por llamarlo de alguna otra manera, que rige toda nuestra Iglesia. Es importante también que en una oportunidad que tengamos, pues bueno, conozcamos un poquitito el código del derecho canónico, porque vienen nuestros derechos, nuestras obligaciones como laicos, o los que son sacerdotes, o los que son religiosos, religiosas, obispos, cardenales, etc. Es muy importante conocerla, porque el hecho de que yo desconozca que existen estos cánones, eso no me implicaría que en un momento no pueda yo recibir una sanción. O sea, el no conocer una ley no implica que yo no pueda ser sancionado si es que la violo. Menciona también aquí que bueno, la degradación verbal no era otra cosa más que pues una amonestación de palabra. Enseguida volvemos con este interesante tema. Vamos a comerciales. Gracias. Bueno, pues continuamos con este interesante documento. A continuación, pues bueno, mi compañera y conductora Elizabeth pues nos va a mostrar o nos va a hablar un poquito de lo que trata el punto número 9. Nada más para recordar, o si se me olvidó por ahí comentarlo, esta es una encíclica que tiene 20 puntos. Ahorita vamos a ver obviamente lo que es el punto 9 para pasar al siguiente. Por favor, Elizabeth. Bueno, aquí nos decía la degradación verbal, le sigue también la degradación real, que quiere decir que el Romano Pontífice se indican claramente las normas con las que se han implementado, y también esto
que la iglesia no deja de dar claras pruebas de su bondad y su comprensión. Nos dice que también la iglesia, pues precisamente también a partir de estos hechos que ocurren que la persona usurpa, digamos, entre los sacerdotes, también aboga por ellos, dice que también no los deja, y al contrario, la iglesia también los reivindica por el buen camino, no los deja. Efectivamente, pues recordemos que también nuestra iglesia, pues bueno, no es una iglesia que digamos, pues es que alguien cometió alguna falta y pues se le va a ir con todo el peso de la ley, no, sino que también se tenía que ver qué tan grave había sido la situación para que en base a eso, pues bueno, se determinara en este caso la amonestación o la sanción, que en primera instancia pues podía ser desde una amonestación verbal, es decir, desde una buena llamada, o como diríamos popularmente, desde un buen jalón, en este caso por parte del obispo de la diócesis donde se hubiera cometido pues este servicio, ¿verdad? Ya si definitivamente era una falta más grave y todo eso, pues bueno, ya se veía la posibilidad de que intervinieran más obispos o inclusive el mismo papa, es decir, pues la sanción va de acuerdo al nivel de la falta que se haya cometido, es decir, si a lo mejor la persona solamente lo hizo una vez, ¿verdad? Lo hizo nada más una vez, pero pues bueno, se arrepintió, confesó en este caso pues este delito o este pecado que cometió, bueno, en este caso la iglesia se va a ver indulgente para no sancionarlo o no pedir en este caso, como se menciona más adelante, que el brazo secular, es decir, la autoridad, pues lo sancione con cárcel o alguna pena más severa. Todo depende. Dice el punto número 10, ¿verdad? Algo que es muy importante. Dice, si un clérigo o un laico suspendido de la comunión o en comunión va a otra ciudad y es recibido sin la carta de comendatía, tanto los que lo han aceptado como los que lo han recibido son excomulgados, y a los excomulgados se debe hacer la misma corrección a los que mintieron y engañaron a la iglesia de Dios. Aquí es un punto muy importante, ¿por qué? Porque cuando un clérigo, un sacerdote, va a otra diócesis, a otra parte de nuestra iglesia, aunque sea dentro del mismo país, pues tiene que ir con una especie de carta de presentación por parte del obispo a la diócesis donde él pertenece. ¿Para qué? Ok, para identificarlo, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo. Voy a X diócesis, digo, ¿sabe qué? Pues mire, me presento con el obispo de esa diócesis, mire, soy el padre fulano de tal, esta es la carta de presentación de mi obispo y yo soy identificado como tal sacerdote. Eso sobre todo se hacía mucho en lo que vienen siendo los sacerdotes seglares, es decir, los sacerdotes diocesanos, porque en el caso de los sacerdotes religiosos, bueno, recordemos que las órdenes religiosas se manejan pues tienen su superior, ¿verdad? O su orden superior, y ellos tienen en este caso sus propias reglas. Claro, cuando un sacerdote religioso también le tocaba ir a una diócesis, pues bueno, obviamente tenía que ir a presentarse con el obispo de esa diócesis, aunque fuera religioso, con una carta de presentación de su superior, ya sea de la orden franciscana, agustina, mercedaria, jesuita, etc. Esto también es muy importante, ¿verdad? Y algo que es muy importante, o sea, si son personas que por algún motivo están excomulgadas de la iglesia, ojo, si es un sacerdote excomulgado por alguna falta grave o algo, aunque fuera sacerdote y estuviera ordenado con el solo hecho de estar excomulgado en ese instante, es decir, fuera de nuestra iglesia, pues obviamente no puede celebrar los sacramentos. Y si las personas que lo recibían y aceptaban eso, sabían que estaba excomulgado y aceptaban que celebrara y todo eso, pues ¿qué creen? Que también cometían un delito grave, una falta grave, y también eran excomulgadas. Entonces es importante tener en cuenta todo esto, porque aunque es un documento que ya tiene tiempo que se escribió, pues ¿qué creen? Todavía es muy actual. De hecho, hemos por ahí leído en algunas publicaciones católicas, obviamente, de revistas, de periódicos y todo eso, que desgraciadamente en muchas partes del país se está dando este fenómeno de los falsos sacerdotes. Una de las maneras como podemos distinguir cuando un sacerdote es verdadero o es falso, dicen que una característica importante, aunque pues diga las mismas oraciones y vaya vestido tal y todo eso, como los ornamentos sacerdotales, dicen que siempre reparten tarjetas de presentación. Entonces nosotros sabemos que un sacerdote debidamente ordenado no hace eso. Y además algo muy importante, un sacerdote falso, un falso sacerdote te va a ofrecer que te celebren la Santa Misa en tu casa, en una comunidad, es
decir, en un lugar fuera del templo, y también inclusive algún sacramento, ¿verdad? Obviamente, ¿sabe qué? Si no puede llevar a su hijo a bautizar a la iglesia, no se preocupe, yo voy y lo bautizo a su casa. Y ahí es válido. O no puede ir al templo a que lo confirme, no se preocupe, yo voy y lo confirmo a su domicilio. O sea, todo ese tipo de situaciones en las cuales nosotros debemos de estar muy atentos para que, como dicen popularmente, pues bueno, para que no caigamos esas trampas. ¿Algo más que nos quieras comentar y de lo que es el punto número 11, por favor? Pues también recordemos que la autoridad de la iglesia pues es muy grande y también a veces no podemos poner los puntos a discusión y decir, no, porque tal sacerdote, yo quería que me oficiara, digamos, el sacramento, el sacerdote. No, también debemos de recordar pues, que también ellos son personas, también tienen ellos sus limitaciones y todos no queremos también de sacerdotes superhombres, sino al contrario debemos apoyarlos y también debemos entenderlos y sobre todo lo que decía, debemos ser siempre, igual están todos los, toda la jerarquía también de nuestra iglesia, ya sea el señor obispo, los cardenales, inclusive también el papa, porque muchas personas inclusive no se sabe ni siquiera el nombre de su propio párroco, sino también debemos de acercarnos también a ellos. Efectivamente, como nos menciona Eli, es muy importante conocer a nuestros sacerdotes, apoyarlos, obviamente orar por ellos. ¿Por qué? Porque tenemos una gran necesidad de sacerdotes. Yo me quedé pensando en un artículo que leí hace tiempo del periódico Redes aquí de nuestra diócesis de Celaya, un artículo que salió hace como unos 3 o 4 años, la cual decía que de acuerdo a las estadísticas que había, es decir, al número de sacerdotes diocesanos o religiosos que hay en nuestra diócesis, ¿saben cuántos laicos le tocaba atender a un sacerdote? Aproximadamente 14,000. Entonces yo siempre les he dicho a las personas, ¿verdad? Si formamos 14,000 personas, hasta donde lleguen, o 13,000 o 15,000, lo que sea, pues realmente van a ser kilómetros. Entonces esto nos da también a la tarea, a la ocupación, más allá de preocuparnos, ocuparnos, en este caso nosotros como laicos, para pedir por ellos, para pedir por las vocaciones sacerdotales y sobre todo para tener ese espíritu de iglesia universal, es decir, como laico, como catequista, como persona de liturgia, depende qué ministerio esté desempeñando, qué puedo hacer yo para que mi parroquia crezca, para que mi parroquia se fortalezca, para que mi diócesis también se fortalezca. Dentro de nuestra iglesia hay mucho que hacer y nosotros como laicos tenemos una gran responsabilidad porque somos mayoría en nuestra iglesia. Sacerdotes, religiosos, religiosas, es decir, consagrados son pocos y los laicos somos la mayoría. Entonces es un tiempo en el cual el laico debe de responder a estos desafíos, a estos signos de los tiempos que Dios nos está mostrando, justamente para que pongamos lo que Dios nos ha dado, es decir, nuestros talentos, nuestros dones al servicio de los demás. Y si todavía no los hemos descubierto, bueno, pues hay que hacer oración y hay que echarle todas las ganas. Volvemos ahorita después de un pequeño corte comercial a seguir con este interesante tema. Muy bien, pues entonces vamos a hablar acerca de los concilios. ¿Qué es un concilio? Pues es la reunión que tienen todos los obispos del mundo junto con el Papa. ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? Pues para que lograr acuerdo, para que la fe del pueblo no se desvíe. Y precisamente en un concilio se veía que de los derechos y todo, pues en la historia bien, los años que puede durar un concilio, pues a veces pueden durar hasta meses.
efectivamente, como dice, pues es algo muy importante. Recordemos que el último concilio que se ha celebrado en nuestra iglesia, pues, el Concilio Ecuménico Vaticano II, el cual pues, no trajo cambio en nuestra iglesia, y algo que es muy importante y que todavía falta explorar, valorar, hablando nosotros con laicos, es que pues se le abrió más puerta a los laicos, es decir, se le dio más importancia al laico, no solamente dentro de lo que es la celebración de la Santa Misa, sino también en lo que viene siendo la evangelización, la catequesis, la labor misionera, esa labor evangelizadora tan importante, que recordemos que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que justamente viene en el Evangelio, ir por todo el mundo, predicar la buena nueva y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que es importante conocer todo lo que es el magisterio de nuestra iglesia católica, porque hay una gran riqueza, y como dice él, efectivamente, a mí como laico me beneficia todo esto. Bueno, el conocer el magisterio de la iglesia me beneficia en que voy a fortalecer mi fe, voy a empezar a tener una fe más madura, y lo más importante, me voy a dar cuenta de algo que es muy importante. Todo lo que es magisterio de la iglesia tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica, inclusive en otros documentos del mismo magisterio. Es decir, una encíclica, cuando le escribe un papa, no es algo que se le ocurrió al aventón, pues ahora se me ocurrió que voy a hacer una encíclica sobre la natalidad, y ya no, o sea, todo tiene una razón de ser, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que contiene el magisterio de la iglesia, nosotros podemos tener la tranquilidad y confianza de que no tiene error. Llámese catecismo de la Iglesia Católica, llámense los concilios, llámense las encíclicas, las exhortaciones, están libres de error. Algo que nos dice aquí el punto número 15 de este interesante documento, dice aquí, para demostrar para demostrar todo esto, lo que vamos a decir es aún más importante. Uno se presenta ante el juez eclesiástico y se acusa de haber celebrado el sacrificio de la misa, o incluso de haber escuchado la confesión sacramental de los fieles, a pesar de no haber recibido el orden sacerdotal. O sea, esta primera parte de este punto número 15 prácticamente invita a aquel sacerdote suspendido, ¿verdad?, de sus labores, de sus funciones, o aquella persona que se está haciendo pasar por sacerdote, pues a que en pocas palabras confiese el pecado. ¿Para qué? Para que la sanción no sea tan grave, ¿verdad? Eso es algo que nos invita a este primer punto. Dice también algo que es muy importante, dice, por las constituciones apostólicas, y que por tanto, como reo capital, merece ser entregado libremente al foro secular. Sin embargo, se le puede conceder el beneficio de la reducción de la pena, conmutando, penas más graves, ¿verdad?, o inclusive cárcel perpetua. Es decir, aquí nuestra iglesia, como madre, que siempre nos invita al arrepentimiento, a la conversión y estar en el buen camino, invita a quien haya caído en este tipo de faltas y pecados a que se arrepienta, a que confiese la falta. ¿Para qué? Para que en este caso la sanción no sea tan severa. Aún así, había personas que de todos modos decían, pues es que mientras me descubren, pues voy a seguir. No se trata de eso, sino que se trata de hacer conciencia, ¿verdad? De hacer conciencia que lo que tiene que ver con Dios y lo que es sagrado se debe de respetar, ¿verdad? Se supone que el primer respeto debe de venir hacia nosotros mismos, pero también hacia que vienen siendo las cosas de Dios. Y si realmente conocemos un poquitito la importancia y la labor que tienen nuestros sacerdotes en nuestra iglesia, pues si realmente lo valoráramos y conociéramos, créanme lo que como laicos seríamos más participativos, oraríamos por ellos, y lo más importante, trabajaríamos más por seguir construyendo nuestra iglesia, por seguir construyendo el reino de Dios. ¿Qué nos quieres mencionar? Pues aquí me viene a la mente, pues el delito más grave que se cometía era pues el de sacramento, de la confesión, que sea escuchar los secretos de los demás. Quiere decir que a lo mejor queríamos buscar una ventaja escuchando pues las confesiones de los fieles, pero debemos recordar pues que también este es un delito también muy grave, que también se puede llevar a otros delitos. Así es. Efectivamente, miren, se podrá también, efectivamente, como dice Eli, pues el escuchar confesiones ajenas.
sin yo ser sacerdote y obviamente decir, bueno, pues no soy sacerdote, pero ya me enteré de lo que hizo fulano y todo eso, pues ¿sabes qué? Pues voy a vender el secreto, ¿no? Yo sé que no le cae bien a tal persona, pues bueno, voy a decirle, ¿sabes qué? ¿Cuánto me das para que yo te revele los secretos que me ha dicho? Entonces, recordemos que cuando una persona se confiesa con un sacerdote, así sean los pecados más graves, más horribles y lo que ustedes quieran, más graves o mortales, el sacerdote no lo va a revelar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama secreto de confesión. Entonces debemos tener la tranquilidad de que cuando nos acerquemos a este sacramento tan importante en el cual se manifiesta la misericordia de Dios, que es la confesión, lo vamos a hacer ante un sacerdote preparado, un sacerdote debidamente consagrado, que no se ve escandalizado, decir, ay caray, oye qué pecadotes y todo eso, no, ya no vengas a confesarte porque me escandalizo cada vez que vienes conmigo. No, ellos están preparados porque ellos tienen una preparación desde que son seminaristas en muchos aspectos, entre ellos una preparación psicológica. Entonces también este documento, más allá de que veamos de que, ay, que güey, como que el Papa Benedicto XIV, pues como que estaba con la espada desenvainada para todo esto. Bueno, si recordamos un poquitito la historia, recordemos que no había pasado tanto tiempo del protestantismo, de que Martín Lutero se separó de nuestra iglesia. Entonces, desgraciadamente, cuando eso sucedió, pues surgieron muchas denominaciones religiosas y de ahí surgieron muchas sectas. Y cada persona que fundó una secta, pues ¿qué creen? Se sentía iluminado. Es que Dios me reveló, Dios me dijo esto, y cada quien interpretaba la Sagrada Escritura como quería, no hacían caso de lo que decía el magisterio, en fin, le empezaron a quitar libros a la Sagrada Escritura, o sea, se empezó prácticamente a hacer, pues como dijeran popularmente, un relajo. Entonces, todo eso se tiene que, de alguna otra manera, al ver que todo esto estaba sucediendo, con el paso del tiempo, pues bueno, nuestra iglesia a través de los papas tiene que ir tomando decisiones. Y en el caso del Papa Benedicto XIV, pues bueno, tuvo que tomar la decisión justamente de escribir este documento, pues para exhortar a los que estaban haciendo esto de hacerse pasar por sacerdotes a que no lo hicieran. Y si había algún sacerdote que estaba suspendido de sus funciones por X causa, bueno, pues también exhortarlo a que no lo hiciera hasta que fuera restablecido una vez más en su reino, ¿verdad? Menciona aquí el punto número 17, ¿verdad? Pues bueno, dice, en las cárceles de los tribunales eclesiásticos aún ahora es posible encontrar algunos reclusos encarcelados por el hecho de que sin el orden sacerdotal celebraban misa, recibían la confesión sacramental de los fieles, y también a los fieles que pedían comunión eucarística distribuyeron sus hostias no consagradas como consagradas por ellos. O sea, fíjense nada más, pues prácticamente el pecado tan grave y el sacrilegio que se cometía, o sea, hacerte pasar por algo que por alguien que no eres, y lo más importante, hablando de las cosas de Dios que son tan sagradas. ¿Algo que nos hayas contado? Pues hablando acerca de las hostias, pues recordemos que eso del robo pues no es nuevo, es siempre antiguo, ya que vemos que la gente también se la robaba para hacer porquería, o sacrilegios también, digamos, dárselas a comer a los animales, sino también recordemos que nosotros también somos guardianes también de la Eucaristía, y los sacerdotes también nos piden cada que vayamos a misa, pues vigilar también entre nosotros para que precisamente se evite este gran sacrilegio. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos para seguir con este interesante tema. Gracias. Bueno, pues regresando con este interesante documento, el punto 9 nos dice algo que es muy importante, que bueno, consideré oportuno subrayar en de
esta encíclica. Dice, el punto 19, dice, es decir, que nunca permitan que sacerdotes desconocidos celebren misa hasta después de la carta de despedida que han traído de su propia diócesis y presentada. Ha sido examinada y evaluada por quien tiene este oficio. Es decir, cuando un sacerdote iba a otra diócesis, a otro lugar, tenía que llevar esa carta de despedida, que es, vamos a ver si es una carta de presentación por parte de su obispo. Debía de presentarse con el obispo de esa diócesis: soy el padre fulano de tal, mire, vengo de esta diócesis, esta es mi carta de presentación y todo eso. Y efectivamente, cuando el obispo tenía que checar esa carta, que fue idéntica. ¿Para qué? Para que efectivamente ese sacerdote pudiera celebrar los sacramentos. En esos tiempos no es como esta, ¿verdad? Decir, bueno, a ver, déjame ver qué dirección tiene, qué WhatsApp, qué número telefónico. Bueno, aquí viene el WhatsApp del señor obispo de la diócesis fulana de tal. A ver, déjame mandarle un WhatsApp. Oiga, es nunca padre, aquí sí es cierto que es que sí es auténtico. No era en ese tiempo como lo es ahorita. O sea, no había esos avances tecnológicos más. Sin embargo, había ciertas características de esos documentos en los cuales los hacía auténticos, es decir, un sello, una firma, pues una especie de logotipo de la diócesis, un tipo de papel. Ya igual en alguna otra oportunidad, en alguna otra, habrá la oportunidad, pues a lo mejor en otro programa de esta plataforma, de este canal de Laico Laico, pues ver a lo mejor algunos documentos antiguos, aunque sean imágenes, para que nos demos una idea de cómo eran en esos tiempos. Ya para ir concluyendo esta interesante primera encíclica, nuestra amiga, mi amiga Elizabeth, va aquí diciendo algo que el número 20, que es prácticamente el último punto del documento. Adelante. Bueno, pues ya decretamos pues que por los jueces y tribunales competentes procedemos en una norma hasta ahora delitas contra aquellos de quienes hasta la fecha se tenga que han celebrado la misa o recibido la confesión sacramental sin haber sido emitidos a la sagrada orden de sacerdotes. Pero como estamos convencidos de este delito gravísimo de por sí cada vez más frecuente, debe ser prevenido todos los medios y en lo posible eliminado y erradicado de todas las naciones cristianas. Decretamos que esta nueva ley sobre la materia determine por una constitución apostólica, que es la que acabamos de reflexionar. Bueno, este documento menciona la parte final, dice, dado en San María Mayor el día 2 de agosto de 1757, año 17º de nuestro pontificado. Es decir, el Papa Benedicto XIV fue un Papa que estuvo 18 años, duró 18 años de Papa, y esta encíclica prácticamente la escribió en el año 17 de su pontificado, es decir, un año para que muriera él terminara su pontificado, pero él lo vio como una necesidad escribir este documento, no solamente, como dijo él, y algo muy importante, para que nosotros como Iglesia Universal, como Iglesia Católica, cuidemos todo esto de nosotros y saber distinguir sacerdote verdadero de un falso sacerdote. No nada más lo veamos como algo que es historia, sino que si lo vemos o lo analizamos detalladamente y pausadamente, pues es un fenómeno que desgraciadamente en nuestros tiempos todavía se da. Todavía hay personas que, ven como una oportunidad de hacerse pasar por sacerdotes, pues para celebrar los sacramentos. Y lo más importante, cuando uno como cristiano católico no está bien formado, pues ¿qué creen? Uno busca la comodidad. Entonces, ¿para qué voy y me confieso hasta el templo? Pues ya, si el Padre viene a venir aquí a mi casa, pues que a todo dar, ¿no? Así me ahorro el viaje. Si me pueden bautizar algo aquí, pues también, o sea, muchas veces buscamos la comodidad. Es decir, no nos gusta a veces esforzarnos un poquito por realmente buscar a Dios y darle el lugar que merece, porque muchas veces como cristianos pues no queremos cargar nuestra cruz. Y hablando de cruz, bueno, ya de se me olvidó, pero para la otra la vamos a traer, ¿verdad? Algo con lo que en lo personal quiero concluir es que es importante que conozcamos el magisterio de la Iglesia, que lo leamos, lo estudiamos, lo compartamos, y si de algún documento tenemos alguna duda, pues bueno, buscar al sacerdote más cercano, a un religioso, algún religioso, a alguien especializado en este tipo de documentos, porque créanme lo que realmente son muy interesantes. Nosotros en la formación hemos estado siguiendo en nuestra iglesia, pues bueno, nos ha tocado leer diversos documentos. Estos documentos no habíamos tenido la oportunidad propiamente de verlos, pero realmente son documentos muy, muy interesantes.
Nos estaremos viendo con el favor de Dios cada semana para presentarles un documento diferente para que nos vayamos conociendo. Y pues bueno, digo, esto debe de ser al principio, pero lo dejamos para el último. Primero que se presente Eli. Bueno, mi nombre es Elizabeth Araceli González Correa, estoy a sus órdenes para lo que guste. Y mi nombre, pues bueno, su servidor Julio César Moreno López. Ambos somos laicos consagrados, ¿verdad? Bueno, más bien laicos comprometidos con la iglesia y comprometidos también y yo, ¿verdad? Ya próximos a casa, primeramente Dios. Actualmente, bueno, colaboramos en el Ministerio de Iniciación Cristiana para Jóvenes y Adultos en la Catedral de aquí de Celaya. Yo en mi caso, pues bueno, todavía estoy en formación en un grupo de nuestra iglesia, en una obra apostólica que se llama Escuela de Pastoral. Estoy cursando por ahí un octavo año de formación y también, pues bueno, soy estudiante de teología y alumno de la Escuela Diocesana de Formación Victorino Álvarez. Si quieres mencionar algo también de la formación que has llevado y de lo que estás llevando. Pues yo también terminé los 3 años en la Escuela de Pastoral y estoy estudiando también en la Escuela Diocesana. Bueno, pues como ven, pues realmente todos tenemos que aprender. Nos da mucho gusto compartir este programa, lo hacemos con mucho gusto, con un poco de nerviosismo, pero muy atentos, y esperemos que la siguiente semana por aquí nos estemos viendo, que estén muy bien, que Dios bendiga ahí, a orar y trabajar. Gracias. No olviden también compartirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, de laico a laico. Gracias por su atención y sus oraciones, y pues aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos.